Ya los extrañaba, ¿eh? Sí. Bien, pero ha valido la pena porque ya prácticamente estamos, ya como el avión sacando el tren de aterrizaje, ya vamos prácticamente en la última etapa de nuestras sesiones. Nos quedan esta y la próxima semana y ya somos todos unos biblistas. No sé cómo se sientan ustedes, pero yo me siento muy satisfecho, he aprendido mucho. Muy bien, pues vamos a continuar. No sé si alguno de ustedes me pueda prestar exactamente. Si alguno trae su separador, vamos viendo aquí que el tema del día de hoy es, vamos a tomar estos dos, regreso, que es del 538 al 167 antes de Cristo, y el amarillo precisamente es eso, regreso de Judá a días más brillantes, como que la cosa ya empieza a tener un poco más de luz, después del exilio, del reino dividido, después de todos estos colores, como que ya empieza la cosa a tener. Entonces vamos a tener ahí a Esdras, a Nehemías, Zacarías, Ageo, Esther, Malaquías, son los profetas, los libros que se pueden integrar a este proyecto del regreso. Y vamos a tener también el color naranja, la revuelta macabea, que son las lamparitas que iluminaron el templo, pero no tenían aceite. Entonces, es una experiencia, como un milagro que sucede, pues, ¿no? Una manifestación. Y de ahí aparece una fiesta, que la vamos a ver un momento más. Y entonces vamos a ver a los macabeos, el libro de sabiduría y el eclesiástico. O sea, estos dos en esta sesión. Bien, antes de iniciar, bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Los invito a tomar nuestra Biblia en nuestras manos, a ponernos en las manos del Señor, invocar su presencia y su Espíritu entre nosotros. Decimos juntos: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Muy bien. Bien, así rápidamente, ¿se acuerdan? Hace ya unas semanas, vaya que hace unas semanas, iniciamos, este fue nuestro primer paso cuando abrimos nuestra Biblia y nos empezamos a familiarizar con estos temas, que empezamos con el mundo primitivo. ¿Se acuerdan del número 7? ¿Se acuerdan del número 7 qué significa? La alianza, es decir, allí, y a partir de allí nosotros vamos a ver que esa alianza se va presentando y hay una línea. Acuérdense que aquí hay la primera pareja santa, vamos camino, y luego viene la familia santa, que es la de Noé, la familia de Noé, y a partir de aquí, ¿se acuerdan que todo se genera en base a la primera promesa que hay en la Biblia? ¿Se acuerdan cuál es la primera promesa que hay? Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es bien. Hagan de cuenta que ahí esa tenemos que grabarla aquí, en el corazón, porque aparece la promesa donde la naturaleza caída, Dios nuevamente vuelve a comprometerse de un día restaurar esa relación entre Dios y su pueblo. Y a partir de aquí tiene sentido todo lo que hemos venido caminando. Fue el mundo primitivo y luego fueron los patriarcas,
¿Se acuerdan? A ver. Aquí está Abraham, Isaac, Jacob, aquella historia de Jacob, y cómo Judá se sube a la bendición y aparece aquí Judá y empieza aquí la historia. Aquí se acuerdan, es muy importante que veamos que estaba Egipto como una potencia, porque parece que no tiene nada que ver las potencias. Sin embargo, al final del día nos damos cuenta que Dios se vale también de la historia del hombre para sacar provecho, y eso lo vamos a ver el día de hoy, es muy interesante. Después viene Egipto y el Éxodo. Aquí viene la línea nuevamente, la esclavitud, todo lo que veíamos, como las pruebas, las plagas. ¿Se acuerdan qué representan las plagas? ¿Era un castigo para el pueblo egipcio? ¿O era una manifestación del poder de Dios sobre los dioses egipcios? Es muy diferente, ¿eh? Porque exacto, o sea, una cosa es que la gente que no ha estudiado el taller de Biblia dice Dios castigó al pueblo egipto. Nosotros los biblistas decimos, nosotros, todos, que nada, Dios no castigó, Dios manifiesta su poder, porque cada uno de los elementos de las 10 plagas representa una divinidad para los egipcios. Entonces cuando uno habla de esto dice, ¿en serio? Claro, yo estudié en mi taller de Biblia, tengo mi diploma, porque le vamos a dar su diploma, Y entonces esto es decir, es lo que hemos venido caminando, como hemos venido presentando, y luego ya vagando por el desierto, hemos visto cómo Moisés, Aarón, en fin, todos los personajes que se incluyeron. Después viene la conquista y los jueces, los 12 jueces, pero aquí lo importante es que vamos viendo esta línea roja, que es la línea de la promesa a Abraham, del linaje, ¿se acuerdan? O sea, hay una línea que no se pierde. Llega un momento en que parece que se perdió, nada, allí está el personaje en la escritura que nos va llevando como una cadenita fiel a esa promesa. Después viene la monarquía real, los grandes momentos de los reyes. Eso es la monarquía real, la monarquía unida. Y entonces todos los pasajes de David contra Goliat, el arca, la construcción del primer templo, Salomón, en fin, todos estos, y aquí van los libros que nos van llevando de la mano hacia dónde vamos. Después viene el reino dividido. ¿Se acuerdan de aquí el reino dividido? Aquí es después de Salomón. Dicen que el corazón de Salomón no pertenecía totalmente a Dios. Y entonces se viene todo abajo, se divide en el reino y quedan 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Las tribus del norte se llamaban Israel. Las tribus del sur se llamaban Judá. Hasta aquí les quiero hacer una pregunta. De estos 2 reinos, ¿cuáles? Porque en los 2 tenían reyes. ¿En cuál de los 2 reinos se cumple la línea de Abraham, la línea del linaje? ¿Entre las 10 o en las 2? Ajá, ¿por qué? ¿Algo? 7, 6.2. Acuérdense, Judá. ¿Dónde va la bendición? En Judá. Entonces la tribu de Judá, aquí es donde va la línea, Entonces las otras podrán ser 10, pero donde está Judá, allí es el de la bendición. Acuérdense cómo Judá se subió a la bendición, y entonces es aquí donde va. Y por eso Judá está en Jerusalén. Y aquí va la línea. Caen los 2 reinos, se perdieron totalmente.
Yo creo que este ha sido, del reino dividido, ha sido el momento de más tensión entre nosotros, ¿no? Sí, padre. Ay, vaya. Entonces, bueno, si no me contestan ustedes, me contesto yo, tranquilo. No es la primera vez que lo hago. Es más, ya lo empiezo a disfrutar, creo que ya se me está. Entonces, el día de hoy precisamente es esto, es el regreso. ¿Por qué? Porque hemos visto que esto fue lo dramático. El pueblo queda separado, dividido, y empiezan las deportaciones, ¿se acuerdan? 70 años fuera en Babilonia. Y entonces aquí los dos reinos se caen. No tienen rey, no tienen tierra, no tienen nada, y las tribus poco a poco se van diseminando, se perdió todo. Y entonces el regreso. Aquí hay una cosa interesante. Estos libros que están aquí, Zacarías, Zaqueo, Esther, todos estos, hay algo muy interesante. En el anterior, no vean eso, eso. Aquí en el anterior, cuando el reino estaba dividido, hablábamos del reino, la Biblia habla del reino del norte, del reino del sur. Todos esos libros que tenemos aquí, Oseas, Isaías, Malaquías, todos esos, es muy común que la historia va, el reino del norte, el reino del sur. Poco a poco nadie habla del pueblo de Israel. Se perdió el concepto del pueblo de Israel. Pero la sorpresa es que aquí en el regreso, estos libros empiezan a hablar ya no de Judá o de Israel, empiezan a hablar nuevamente del pueblo de Israel. O sea, la crisis se paró, se perdió todo, y entonces nuevamente se vuelven a encontrar y empieza una identidad. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Israel. En el capítulo 45 de Isaías, 44 y 45, Isaías habla sobre el rey Ciro, que el rey de Persia, que va a liberar al pueblo de Israel. O sea, ya el profeta Isaías hablaba del rey Ciro, que venía a liberar al pueblo de Israel. Y entonces aquí vamos a ver que empieza aquí abajo. ¿Se acuerdan? Era Babilonia, Nabucodonosor y los reyes de Babilonia, y luego aparece Persia con el rey Ciro. ¿Se acuerdan que el rey Nabucodonosor se lleva al exilio al pueblo, destruye todo, y luego después llega Ciro? Ciro no conocía a Dios, a Yahvé, llega y lo primero que hace es querer quitar todo lo que el rey anterior hizo, Nabucodonosor. Y entonces, si este esclavizó, yo los libero. Y como Nabucodonosor había esclavizado al pueblo de Israel, lo primero que hace Ciro es, ¿saben qué? Regresen a su tierra, váyanse otra vez. Entonces nadie sabe para quién trabaja. El pueblo de Israel recibe una bendición por un desconocido. La mejor bendición, una de las mejores bendiciones que ha recibido el pueblo de Israel. Cosa rara que la Biblia habla casi de santidad al rey Ciro, cuando era un rey pagano. ¿Por qué? Porque gracias a él el pueblo regresa nuevamente a su tierra. ¿Alguno de ustedes ha recibido un favor de alguien que menos lo esperaba? Es la experiencia esta, ¿eh? O sea, cuando alguien, sin que tú supieras quién, te ayudó,
¿y este de dónde salió o esta? Pues ese es también así, lo mismo el pueblo de Israel. ¿Y este de dónde salió? Ciro. Gracias a Ciro regresó el pueblo. Esa es la experiencia. Y allí en el capítulo 44-45, o sea, especialmente 45, es cuando el rey Ciro es anunciado como el libertador de entonces aparece aquí el cambio de Persia. Es el taller de Biblia aquí. Las pláticas para bautismo es en el salón que está allá atrás, por si alguien viene a las pláticas de bautismo. Ya levántanse y vayan tranquilos. Muy bien. Entonces aquí tenemos 3 etapas del regreso. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo se fue hacia Babilonia fueron 3 momentos? Pues ahora van a ser 3 momentos para regresar. El primero en el 538, el segundo en el 525 y el tercero en el 444. ¿Qué sentido tiene esto? Ustedes van a poder encontrar en el libro de Esdras y de Nehemías, ustedes los van a buscar tranquilamente, cómo viene esto. Aquí lo importante es que 3 nombres importantes. El primero, Zorobabel. Zorobabel va a regresar en este primer grupo, en el 538. Es uno de los reyes que quedó en el exilio. Pero lo más interesante es que Zorobabel, de perfil bajo, parece que no está, es del linaje de David. Entonces ahí ya aparece nuevamente, se había perdido, pensaron que se había perdido todo en Babilonia. Y allí donde todo el mundo pensó que todo se había perdido, resulta que aparece Zorobabel, que es del linaje de David. Por lo tanto, la línea del reinado se salva. Eso es muy interesante. Y lo primero que hace Zorobabel en esto es, aquí aparece Zorobabel, reconstruye el templo. Reconstruye el templo. Los babilonios, ¿se acuerdan que en el 587, más o menos, 70 años antes, los babilonios habían destruido el templo de Jerusalén? O sea, cuando ellos regresaron, esta primera generación no encuentra nada. Entonces lo primero es reconstruir el templo. Y luego la segunda, que es en el 525, viene Esdras. Esdras es un maestro de la ley, es un escriba, y por lo tanto empieza a enseñar la ley, la Torá. Y empieza a hacer algunas reformas a la misma ley. ¿Cuál es el problema de este segundo grupo? Esdras. Los matrimonios mixtos. Oigan, tenían 70 años en Babilonia. ¿Se acuerdan cuál fue una de las recomendaciones que en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 7, se les habían dado muy claro al pueblo de Israel cuando llegaran a la tierra prometida? Y se sigue cumpliendo. Exacto. Que no se casen, no permitan que sus hijos se casen con las hijas de ellos, ni las hijas de ellos se casen con sus hijos. Es decir, ¿por qué? No pues por la raza, por Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Por tantas alianzas que hizo,
su corazón ya no era totalmente de Dios. Y si hay algo que está de fondo en esto es de que Dios quiere el corazón completo. Y entonces aquí aparece eso. En esta segunda, el problema fue los matrimonios mixtos. ¿Qué vamos a hacer con estos matrimonios mixtos? Y entonces ustedes van a encontrar ahí aquí es bien importante en Esdras y Nehemías, aquí donde estamos, el matrimonio como alianza es importante para la integridad del pueblo, para transmitir la fe a la nueva generación. Ese es el problema. El camino por donde se transmite la fe es la familia. Y por eso el matrimonio, si uno es de uno y uno es de otro, no, pues lo voy a dejar a que decida cuando tenga 20 años. ¿Ya para qué? O sea, no le enseñaste a amar a Dios. Va a ser muy tarde, en muchos casos. ¿No conocen personas así? No, los vamos a dejar hasta que crezcan, y ya que cuando crezcan ellos tomen. La Biblia no está de acuerdo en esto, no es bíblico. ¿Por qué? Porque la fe se recibe en casa desde muy pequeño. El amor a Dios, las oraciones, todo eso, el depósito de la fe, la semilla, se recibe. Entonces el papá y la mamá, es decir, la iglesia, por tranquilos, tiene los matrimonios mixtos, los acepta, pero no los recomienda. ¿Por qué? Porque siempre hay una tensión allí. Se fundió esa cosa, Dios vio que algunos de ustedes estaban batallando, ya ven lo que es. Pero a ver si Dios también los pone a trabajar para que arreglemos esas cosas. Muy bien, se ve bien así, ¿verdad? Se ve mejor, ¿verdad? Bien, la tercera y la última es Nehemías. Esta tercera regresa y reconstruye, estamos hablando del 444, la muralla de Jerusalén. Lo primero fue el templo, lo segundo es la enseñanza, la Torá, y la tercera es la muralla. En estos tres elementos, fíjense muy bien, hay que grabarlos porque aquí están los elementos esenciales de un pueblo: templo, ley y territorio, muralla, lugar santo. Para ustedes, ¿qué es la Tierra Santa? Una pregunta. ¿Dónde queda la Tierra Santa? ¿Perdón? Tierra Santa queda a 187 kilómetros de Saltillo hacia el norte. Yo no sé ustedes, pero para mí esa es Tierra Santa. Eso es la muralla. La muralla es el sentido que tienes de pertenencia a un territorio. O sea, donde tú naciste. Hay gente que dice, es que ¿a qué va uno a Monclova? Ay, ¿qué vas? Qué mejor calor con una... Y todavía llegamos y hacemos una carne asada para tener más calor. Dígame. Es eso, el vínculo que hay a Dios en el templo, a la enseñanza, a la tradición, a la historia del pueblo y a tu tierra. Eso es lo que hace un pueblo
es lo que hace, es lo que hoy es un estado, una nación, territorio, gobierno, población. Entonces aquí están las características que todavía en ese tiempo no existe el modelo de nación, ¿no? El modelo de como hoy lo tenemos, pero están aquí ya presentes elementos que están vigentes hoy en día. Bueno, entonces cuando empiezan a hacer esto, a construir el templo, a construir, a enseñar y a construir, se encuentran con un problema que tiene dos rostros. Uno externo, es decir, la construcción del templo se empieza a frenar, la enseñanza se empieza a frenar, la construcción de la muralla se empieza a frenar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se empieza a frenar? Porque todo el mundo se encierra en su problema, en su casa, en los suyos, y se olvida del ámbito social. O sea, pues el templo está allá, mi casa, primero mi casa y luego el templo. Y entonces en ese momento otra vez empieza a fragmentarse la identidad, todo mundo. Y por eso cuando ustedes lean estos, Zacarías, Ageo, Malaquías, especialmente esos tres, van a hablar de esto. Un pueblo que se encierra en sí mismo, un pueblo que está preocupado por sus cosas y no por Dios, ni por la enseñanza, ni por el sentido del otro, que es el sentido social. Y un pueblo que no se preocupa por su templo, por la doctrina, por la tradición y por el bienestar de los demás, es un pueblo que pierde identidad nuevamente, es muy frágil. Y entonces estos van a hablar aquí. Son libros muy pequeñitos, especialmente Malaquías y Ageo, pero muy claros. Entonces, en este contexto los podemos entender. ¿Va bien? Porque van a hablar de este discurso, de encerrarse. ¿Cómo que encerrarse de quién? Es que sí, de no involucrarse en el proyecto de Dios. Y un elemento externo que son los samaritanos. O sea, el pueblo de Israel empieza a trabajar en Jerusalén y entonces llegan los samaritanos. El problema es que los samaritanos no... ¿Se acuerdan cuál era el problema de los samaritanos? ¿Se acuerdan cuál fue el problema de la samaritana? ¿Se acuerdan que los samaritanos, esa tierra, Nabucodonosor llegó y puso 5 pueblos diferentes allí, se contaminaron totalmente, al tal grado que la raza se perdió, sus dioses y todos estaban contaminados. Los samaritanos no pueden incluirse a este proyecto porque no tienen a Yahvé como su Señor, como su Dios. Pues están todavía contaminados y internamente tienen un problema de falta de identidad hacia un proyecto en común, y externamente son atacados por la mentalidad de que Dios Yahvé no es lo principal. Están trabajando en esos dos. ¿Cómo? No. Se cortó totalmente, hasta en tiempo de Jesús todavía. Aquí estamos 100 años antes de Jesús, ya vamos... Ya está muy poco, no hay nada, relación samaritanos, y para que vean cómo está la cosa. ¿No les ha pasado que alguien, un domingo, oye, es la hora de la misa y estás buscando un pretexto para no venir? Y luego alguien te dice, no hombre, no te preocupes, no pasa nada. ¿Un problema interno? No quiero disfrutar de la presencia de Dios. Y luego alguien va a llegar y te dice, no te preocupes, quédate viendo el fútbol, no pasa nada. Yo conozco al padre Mari, te absuelve así. Vas a ver cómo te va a ir. Es esto. Por una parte no te quieres involucrar, y aparte llegan los samaritanos y te dicen, pues ¿para qué? Da lo mismo, mejor quédate en tu casa. Entonces eso de que no vine, no, es que no quieres venir y apoya la tesis a alguien que te dice que no vengas.
¿Queda claro? Ese es el problema de una identidad de un pueblo que va para abajo. O sea, es fresquecito, es lo que estamos viviendo. El domingo dile a tu familia, vamos a misa. Uy, ¿a qué? Y el vecino te dice, pues nosotros no vamos y nos pasa todo dar. Ah, pues ya ves los vecinos con uno querer se complementan. Son los samaritanos, es esta realidad. O sea, es lo que estamos viviendo. Bien, terminamos el amarillo y empezamos el naranja. No, espérense, este naranja está. La revuelta macabea es el color naranja. El pueblo ha terminado de reconstruir el templo, ha terminado de reconstruir las leyes, ha terminado de reconstruir las murallas, es decir, ya parece que tienen una identidad. Y aquí, esta partecita, entre aquí, yo creo que a ver.